Tema 1. Los bienes de la Administración, régimen básico. Apartado 1. La Administración y los bienes. Las administraciones públicas disponen de bienes que, al igual que sus medios personales, sirven a la satisfacción de los fines públicos que tienen asignados. El régimen jurídico de los bienes de titularidad pública, sin perjuicio de un sometimiento último al derecho patrimonial civil, están sujetos a un régimen de derecho administrativo que en últimos tiempos ha sido objeto de una atención legislativa desusada. Mientras en el siglo XIX la base normativa reguladora general de los bienes públicos se reducía a unos escasos preceptos del Código Civil que consagran la summa divisio entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales de los entes públicos, y otros preceptos que establecen las reglas de inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público. Se inició una fase de entusiasmo regulatorio que continuó con la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, texto articulado y aprobado por Decreto 1022/1964. Después, la Constitución, en su artículo 132, consideró relevante asentar al mayor nivel normativo la distinción entre bienes de dominio público y privado, apuntar los rasgos exorbitantes del primero, calificar como dominio público estatal los bienes que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, y remitir a regulación legal la administración, defensa y conservación del patrimonio del Estado y del patrimonio nacional. Con la creación de las comunidades autónomas llegaron leyes reguladoras de sus respectivos patrimonios y haciendas, lo que excitó de nuevo el celo normativo del Estado, plasmado en la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Una ley que aprovecha la ocasión para sentar las normas de aplicación general y otras básicas en materia de bienes de todas las administraciones, lo que hace de ella un cuerpo normativo confuso. En todo caso, la legislación autonómica tiene un protagonismo indudable, ya que son muy escasos los preceptos que esta ley de aplicación directa o de carácter básico, aunque sí los suficientes para recoger el núcleo duro del régimen de los bienes públicos y para reafirmar algunas competencias estatales sobre la titularidad de los bienes abandonados y el carácter estatal de la legislación civil, hipotecaria y procesal, en riesgo de vampirización por la legislación autonómica. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas comienza por definir el patrimonio de los entes públicos como el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición, y excluye de este concepto el dinero, los valores, los créditos, los demás recursos financieros de su hacienda y los que constituyen su tesorería, es decir, lo que se entiende por su patrimonio financiero o hacendístico, que, dada su afectación a fines públicos, reúne caracteres demaniales y tiene un régimen normativo propio. Dentro de este concepto del patrimonio público, la summa divisio es la que distingue entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales. 1. Bienes de dominio públicos. Son aquellos que, siendo propiedad de un ente público, están afectados a un uso público, por ejemplo, una plaza o una calle, a un servicio público, como por ejemplo un edificio donde se instala un organismo público, o al fomento de la riqueza nacional, por ejemplo, las aguas o las minas. La Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas los define como los bienes que, siendo de titularidad pública, se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
Los bienes de dominio público se denominan también bienes demaniales y demanio al conjunto de todos y demanialidad a la cualidad que ostentan. La expresión, como dice Zanovini, cuando se usa sin adjetivación alguna, se entiende referida únicamente al dominio público. La Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas establece una serie de principios que deben inspirar la gestión y administración de los bienes de dominio público. Entre los de mayor relieve están la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, la dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo, nada nuevo, aunque sí lo son, la referencia admonitoria al ejercicio diligente de las prerrogativas que las administraciones públicas ostentan para garantizar su titularidad e integridad, así como su identificación y control a través de inventarios o registros adecuados, la cooperación y colaboración entre las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público inscritas en cualquier gestión responsable de bienes ajenos. Y 2. Bienes patrimoniales. Se definen negativamente. Son aquellos otros en los que no concurre la circunstancia de su afectación a un uso o a un servicio público o la riqueza nacional, o bien los que, siendo de titularidad de éstas, no tengan el carácter de demaniales, y para el Estado tienen además este carácter los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por estas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, con la finalidad de evitar la conversión de los bienes patrimoniales en una riqueza inerte, prescribe que su administración se hará conforme a los principios de eficiencia y economía en su gestión y eficacia y rentabilidad en la explotación, y para evitar una gestión corrupta, a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación. Apartado 2. El régimen jurídico básico de los bienes de la Administración. Así como la división de los contratos de la Administración en civiles y administrativos supone un conjunto de reglas comunes a unos y otros, igualmente un conjunto de reglas de derecho administrativo es aplicable a todos los bienes de la Administración, siempre que sean compatibles con su naturaleza, con independencia de la caracterización de estos bienes patrimoniales o de dominio público. Ese conjunto de reglas se denomina régimen básico, dada su aplicación general y previa a otras normas, y comprende fundamentalmente la regulación de todos los órganos competentes para la gestión de los bienes, el régimen de inventarios, investigación, reivindicación y deslinde, y normas sobre adquisición, gravamen y transmisión. Según la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollan o complementan. Por ello, a todos los bienes integrantes de los patrimonios públicos se les aplicará aquellas reglas y las normas del derecho administrativo relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello. No obstante, la existencia de un régimen básico de derecho administrativo para bienes públicos patrimoniales diferencia su régimen jurídico del civil común de la propiedad privada, configurando un régimen peculiar con dos vertientes. 1.
limitaciones y servidumbres de fondo y procedimentales que impone a la Administración para el manejo de sus bienes, del que están libres las personas privadas para la gestión y disposición de sus propiedades. Y 2. Limitaciones en la gestión se compensan con el otorgamiento de poderes privilegiados de naturaleza cuasi judicial para su protección o defensa, como es el caso de las potestades de deslinde, reintegro posesorio o desahucio. Los bienes de dominio público o bienes demaniales disfrutan de un plus en su protección mediante las reglas de la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad. Reglas a las que se suma una muy eficaz acción recuperatoria o reivindicatoria directa y el reconocimiento a la Administración como titular de los bienes de una potestad sancionadora frente a los que los usurpan o dañan. Por otra parte, los bienes de dominio público están sujetos a las reglas del derecho administrativo, mucho más minuciosas sobre su utilización y aprovechamientos. Apartado 3. Adquisición de bienes por la Administración. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas prescribe que éstas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y en particular a. Por atribución de la ley, b. A título oneroso con ejercicio o no de la potestad de expropiación, c. Por herencia, legado o donación, d. Por prescripción y la e. Por ocupación. La referencia a la adquisición por ley de los bienes del Estado comprende tanto las leyes singulares expropiatorias como los supuestos de configuración de obligaciones de cesión establecidas en leyes generales y las eventuales calificaciones de géneros completos de propiedad o facultades del derecho de propiedad como de dominio público. Supuesto especial de atribución por ley es el caso de los bienes mostrencos, tradicional término con que denominan en la Ley de 1835 a los bienes vacantes y sin dueño conocido, como los buques que arriban a las costas por naufragio sin dueño conocido y sus cargamentos, los que el mar arroje a las playas y no tuvieren dueño conocido, la mitad de los tesoros hallados en terrenos pertenecientes al Estado, los bienes de los que mueran o hayan muerto intestados sin personas con derecho a sucederles y por último los bienes detentados y poseídos sin título. Este último supuesto, que se refiere a los bienes inmuebles, fue objeto de una interpretación por la resolución de la Dirección General de los Registros de 1920. En ella se afirmaba que de la Ley de Mostrencos de 1835 no derivaba la imposibilidad de que los particulares tomasen posesión con efectos adquisitivos de las fincas abandonadas, sino que reconoció al Estado, más que un derecho de dominio, una facultad de apropiación y protegida por una acción reivindicatoria con arreglo a las leyes comunes y con la carga de la prueba de que el poseedor o detentador no es el dueño de la finca. Esta misma doctrina inspira la siguiente regulación de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 1. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieran de dueño. Por Estado debe entenderse la administración de éste y no la de las comunidades autónomas, según la sentencia del Tribunal Constitucional 58/1982, que anuló un precepto de la Ley del Patrimonio de la Generalitat de Cataluña que atribuía a ésta los bienes vacantes, por cuanto la titularidad de la soberanía corresponde al Estado en su conjunto y no a ninguna de sus instituciones en concreto. Si bien admite que los bienes vacantes podrían ser atribuidos a entes distintos de la Administración General, pero solo por el órgano que puede decidir en nombre de todo el Estado y no solo el de una de las partes.
2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivan obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad sobre estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquella. 3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño y sin perjuicio de los derechos de terceros. Y 4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil. Consecuencia de esta regulación es la posibilidad de ocupación y adquisición de la propiedad de los bienes inmuebles vacantes por los particulares a través de la prescripción. Pues si los particulares pueden adquirir por prescripción los bienes patrimoniales de la Administración, con mayor razón podrán adquirir por ese medio los bienes vacantes o abandonados de origen particular. Más automática es la adquisición como bienes vacantes a favor de la Administración General del Estado de los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años. La adquisición de bienes por la Administración a título oneroso sin ejercicio de la potestad expropiatoria se regirá por la Ley del Patrimonio y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil. Son estas últimas las realmente aplicables al fondo del negocio, pues la adquisición se produce a través de ciertos contratos y la entrega de la cosa, y estos contratos pueden ser civiles o administrativos, y la traditio o la entrega de la posesión puede adoptar cualquiera de las formas admitidas por el Código Civil al regular las obligaciones del vendedor. Las adquisiciones mediante el ejercicio de la potestad expropiatoria se rigen por la Ley de 1954 de expropiación forzosa y por el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 8/2015 y otras normas especiales. En estos casos, la afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público o a fines y funciones públicas se entenderá implícita en la expropiación. Esta forma de adquisición también se aplica a la adquisición de derechos por simples particulares cuando tienen la condición de beneficiarios de la misma. En las adquisiciones de bienes a título gratuito, como hay riesgo de que lleven consigo la imposición a la administración beneficiaria de modos o condiciones no coincidentes con los fines públicos específicos del órgano favorecido, o bien gravámenes y responsabilidades que desvirtúen la gratuidad de la adquisición, se impone la regla de que sólo podrán aceptarse previo expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, a fin de evitar que la Administración sufra un perjuicio en vez de una liberalidad. Si las deudas de la herencia superan en valor a los activos, la regla general es que la aceptación de la herencia se hará siempre en beneficio del inventario. El Estado es, además, heredero cuando el causante muere intestado y en defecto de parientes de cuarto grado, repartiéndose en este caso la herencia en la forma establecida por los artículos 956 al 958 del Código Civil y el Real Orden de 1931.
Otra forma de adquisición de bienes es la adquisición por resolución judicial o administrativa, que tiene lugar en los casos de adjudicación en pago de deudas como consecuencia de procedimientos judiciales o administrativos, por ejemplo, deudas tributarias. Son aplicables al caso las normas de la Ley General Tributaria y el Reglamento de Recaudación. Por último, la ley admite que las administraciones públicas podrán adquirir bienes por prescripción con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales. Lo harán sin más problemas que los que pueden plantearse en relación a otras personas jurídicas a través de los plazos de posesión, que varían entre 10, 20 o 30 años en función de que la prescripción opere entre personas ausentes o presentes, la buena o mala fe y el justo título. Apartado 4. Gestión, transmisión y cesión. Que los bienes y derechos patrimoniales no satisfacen directamente una finalidad de uso o servicio público no significa ni justifica que se mantengan como bienes improductivos. Deben someterse a una eficaz administración a fin de obtener de ellos el mayor provecho económico y rentabilidad social. A este efecto, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas sujeta su gestión a principios de eficiencia y economía en su gestión, eficacia y rentabilidad en su explotación, optimización en su utilización y rendimiento y a la finalidad de coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y en particular al de la política de vivienda. La utilización de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse en provecho de la administración titular o de sus políticas o explotados de diversas formas para sacar beneficio de ellos a través de negocios jurídicos típicos o atípicos con arreglo al principio de libertad de pactos, pudiendo acordar cualesquiera cláusulas y condiciones siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración. Estos contratos se regirán por la Ley del Patrimonio y sus disposiciones de desarrollo y por la legislación de contratos de las administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho privado. Los contratos se adjudican con un margen de discrecionalidad. Ello es así porque la regla general es el concurso, pero un concurso eludible a favor de la adjudicación directa por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación. El negocio jurídico más habitual sobre los bienes patrimoniales es el relativo a su transmisión, imposibilitada tradicionalmente por la regla de la inalienabilidad que protegía tanto a los bienes demaniales como a los patrimoniales. Su fundamento político estaba en que las ventas del patrimonio de la corona empobrecían al Estado y conducían a aumentos de impuestos. De aquí que solo con autorización especial de una ley se pueda enajenar los bienes públicos. Los problemas que suscita la enajenación de los bienes patrimoniales se reducen ahora a cuestiones de competencia, órgano que pueda acordarla y de procedimiento. Normalmente la competencia se reserva en las respectivas normativas autonómicas a los órganos superiores de las diversas administraciones. El órgano competente para enajenar los bienes inmuebles de la Administración General del Estado es el Ministro de Hacienda, salvo cuando el valor del bien o derecho exceda de 20 millones de euros, en cuyo caso deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros.
Si de la venta de bienes patrimoniales a lo que debe aspirar la Administración es a obtener el mayor precio posible, lo lógico es que la enajenación se articulase a través de una subasta. Sin embargo, la Ley del Patrimonio prescribe que el procedimiento ordinario para la enajenación de inmuebles del Estado será el concurso y admite incluso la contratación directa, con lo que no se garantiza que los precios de venta sean los del mercado. La misma política de favores y discriminaciones puede tener lugar a través del instituto de la cesión gratuita de la propiedad o del uso de los bienes patrimoniales del Estado con fines de utilidad pública o social a favor de otras administraciones públicas o de asociaciones declaradas de utilidad pública y que la ley permite. En este caso, además, la cesión se hace siempre sin el menor respeto a los intereses económicos del Estado y del principio de igualdad entre los aspirantes por contratación directa. En el ámbito local, las cesiones son más llamativas y por ello más controlables por la opinión pública y por la oposición política. El reglamento de bienes de las corporaciones locales las admite en favor de entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. En cuanto a los conflictos que pueden suscitarse con motivo de la adquisición y transmisión de bienes de la Administración, se impone distinguir según el conflicto derive de la aplicación de las reglas administrativas previas a la celebración de los contratos o de la interpretación de estos, de su aplicación o del cumplimiento de sus contenidos. En el primer caso se cuestiona la validez de los actos de la Administración previos al otorgamiento del contrato y la competencia del órgano actuante, la selección de un determinado comprador o vendedor, la validez que puede ser impugnada por terceros participantes en el procedimiento o por los titulares de derechos preferentes. Tales cuestiones son consecuencia de la aplicación de normas del derecho administrativo y por ende de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por el contrario, si el conflicto versa sobre la validez, interpretación o cumplimiento del contrato de adquisición o venta, la competencia corresponde a la jurisdicción civil, porque estos contratos tienen naturaleza privada y porque se implica una cuestión de propiedad, cuya resolución compete a los tribunales civiles. La situación se complica cuando ante la Administración o la jurisdicción contencioso-administrativa se obtiene la anulación del acto administrativo de adjudicación y el reclamante victorioso pretende la anulación del contrato celebrado, en el que no ha sido parte, o incluso pretende ocupar por sustitución la posición del comprador o vendedor, con el daño para los derechos de éste que no ha sido responsable de la irregularidad en la adjudicación. Es el problema de los actos administrativos separables de difícil solución porque al no ser parte en el contrato civil, el tercero que ha obtenido la anulación del acto separable es dudosa su legitimación para pedir al juez civil su anulación y tampoco tendría éxito la ejercida por la Administración porque habría que fundarla en su propia torpeza. Ante estas dificultades, para el tercero que obtiene la anulación del acto separable, la única satisfacción viable sería el ejercicio de una acción de daños y perjuicios contra la Administración, pero respetando el contrato privado suscrito con el adjudicatario. La nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo consigo la del mismo contrato que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible, se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.
Apartado 5. La autotutela básica, inventario, registro, investigación, deslinde, desahucio y recuperación de oficio. El régimen jurídico básico de los bienes de la Administración, aplicable a los bienes de dominio privado o patrimoniales, comporta un régimen de protección que desborda el régimen defensivo de los particulares sobre sus bienes. Un régimen público que, sin llegar a la plenitud de medios de protección de los bienes de dominio público, impide asimilar la naturaleza de esta propiedad administrativa a la propiedad civil. Este régimen está caracterizado por la autotutela de la Administración sobre sus bienes mediante las potestades de deslinde, de recuperación directa o interdicto propio, desahucio administrativo e inscripción en el registro de la propiedad. Incluye además otras reglas internas y organizativas dirigidas a los funcionarios responsables de la custodia y gestión de los bienes, como son la confección de inventarios y catálogos. Todo ello se enmarca dentro del deber general de las administraciones públicas de proteger y defender adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurando su inscripción registral y ejercitando las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello. Para la protección de sus bienes, la ley atribuye a la Administración la posibilidad, dentro de los procedimientos de deslinde, recuperación de oficio o desahucio, de adoptar las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia del acto que en su momento pueda dictarse, incluso si existe un peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, y estas medidas podrán ser adoptadas antes de iniciar el procedimiento. Letra A. Inventarios y catálogos. La protección de los bienes de la Administración se asegura mediante su inscripción en inventarios o catálogos administrativos que permiten tener un conocimiento exacto de aquellos, su naturaleza y situación. Se trata de una obligación que la Ley del Patrimonio impone con carácter general. Las administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar con el suficiente detalle las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados. Los bienes patrimoniales del Estado se recogen en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Estado. En el inventario de las corporaciones locales se reseñan por separado, según su naturaleza jurídica, los siguientes bienes: inmuebles, derechos reales, muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico, valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la corporación, vehículos, semovientes, muebles y, por último, bienes y derechos reversibles. Los inventarios son relaciones de bienes que la Administración hace para su propio conocimiento interno. La inclusión en un catálogo no añade nada en cuanto a técnica defensiva, como no sea la de constituir un principio de prueba por escrito, dado el valor probatorio que se asigna a los documentos que elaboran los funcionarios. Letra B. Inscripción en el registro de la propiedad. A pesar de contar con amplias potestades para la protección directa de la propiedad y posesión de sus bienes, la Administración no renuncia a gozar del sistema de protección y demás ventajas que la inscripción en el registro de la propiedad reporta a la propiedad privada, por ejemplo, presunción posesoria. De aquí que la Ley del Patrimonio y su Reglamento General prescriba que éstas deben inscribir en los registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que pueden tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripción será potestativa en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria.
La inscripción deberá solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o el derecho o que haya dictado el acto o interviniendo en el contrato que deba constar en el registro o, en su caso, por aquel al que corresponda su administración y gestión. A su vez, los registradores de la propiedad, cuando tuvieren conocimientos de la existencia de bienes o derechos pertenecientes a la administración que no estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda su administración. Igual obligación tienen respecto de inscripciones de exceso de cabida de fincas que sean colindantes con otras que pertenecen a la administración. La inscripción en el registro de la propiedad se practicará de conformidad con lo prevenido en la legislación hipotecaria, es decir, mediante expediente de dominio, documento público de adquisición complementado por acta de notoriedad, cuando no se acredite de modo fehaciente el título adquisitivo del transmitente o enajenante, o certificación administrativa librada por el funcionario a cuyo cargo estén los bienes, con expresión del título de adquisición y el modo en que fue adquirido el bien. Esta certificación será título válido para reanudar el tracto sucesivo interrumpido, siempre que los titulares de las inscripciones contradictorias o sus causahabientes no hayan formulado oposición dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Administración les hubiere dado traslado de certificación que se propone inscribir, mediante notificación personal o publicación de edictos. Si los interesados no son conocidos, podrá inscribirse la certificación cuando las inscripciones contradictorias tengan más de 30 años de antigüedad, no hayan sufrido alteración durante ese plazo y se hayan publicado edictos por plazo de 30 días, comunicando la intención de inscribir la certificación en el tablón del ayuntamiento y en el BOE, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según sea la administración que lo haya expedido, sin que se haya formulado oposición por quien acredite tener derechos sobre los bienes. En la certificación se hará constar el título de adquisición del bien o derecho y el tiempo que lleva la administración titular en la posesión pacífica del mismo. Las inscripciones practicadas en esta forma no surtirán efectos respecto de terceros hasta transcurridos 2 años desde su fecha. Respecto de las cancelaciones o rectificación de inscripciones, la certificación administrativa expedida por el órgano competente de las administraciones públicas será título suficiente cuando se acredite la inexistencia actual o la imposibilidad de localización física de la finca y cuando se reconozca el mejor derecho o preferencia del título de un tercero, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano asesor de la administración actuante. Por último, la ley previene que la resolución estimatoria de una reclamación previa a la vía judicial civil interpuesta por el interesado para que se reconozca su titularidad sobre una o varias fincas será título bastante una vez haya sido notificada a aquel para que se proceda a la rectificación de la inscripción registral contradictoria existente a favor de la administración pública. Letra C. Acción de investigación. La Administración tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes o derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos. Configurar este derecho como una potestad parece excesivo si no fuera porque dicha investigación de los bienes se fomenta con el reconocimiento en favor de los particulares denunciantes del derecho a recibir un premio consistente en el 10% del precio de venta del bien o de su tasación pericial si la finca investigada no fuere vendida. Letra D. El deslinde. El derecho de deslinde es la facultad de todo propietario de precisar los límites de sus fincas, procediendo después a hacerlos visibles
por medio de hitos o mojones y es una operación llamada amojonamiento. Es, en todo caso, el juez civil ordinario, a través de un juicio contradictorio declarativo, si falta el acuerdo entre propietarios, quien corresponde deslindar las propiedades vecinas. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas reconoce una potestad de la Administración de deslindar los bienes de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Ya no se trata de la técnica que se establece para los deslindes de los montes públicos en las primeras regulaciones decimonónicas. Entonces, el deslinde administrativo era puramente voluntario, pues cualquier oposición que suscitasen los propietarios particulares de las fincas colindantes determinaba la paralización del expediente administrativo y la intervención del juez civil. Ahora, por el contrario, es una facultad del derecho administrativo, por cuanto la iniciación de un deslinde administrativo y su desarrollo no puede paralizarse por los propietarios o poseedores colindantes y bloquea la acción judicial de deslinde que estos pudieran ejercitar, de manera que no puede incoarse proceso judicial alguno con igual pretensión. Además, si la finca deslindada se hallara inscrita en el registro de la propiedad, se inscribe igualmente el deslinde administrativo una vez que sea firme y, en todo caso, la resolución aprobatoria del deslinde será título suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes. En cuanto al procedimiento, habrá que atenerse a lo establecido en las respectivas leyes si se trata de bienes de las comunidades autónomas o al reglamento de bienes de las corporaciones locales y, en fin, a lo dispuesto por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en su Reglamento General 1373/2009 para los bienes del Estado, que establece las siguientes reglas. El procedimiento se inicia de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes, comunicando al registro de la propiedad a fin de que por medio de la nota al margen de la inscripción de dominio se tome razón de su incoación. El inicio del procedimiento se publicará en el BOE y en el tablón de los edictos del Ayuntamiento en cuyo término radique el inmueble a deslindar, y se notificará a cuantas personas se conozca que ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde. La resolución aprobatoria del deslinde se dictará previo informe jurídico y deberá notificarse a los afectados por el procedimiento y publicarse en la forma antes dicha. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, se procederá al amojonamiento con la intervención de los interesados que lo soliciten y se inscribirá en el registro de la propiedad. Frente a esta potestad administrativa, la jurisprudencia de conflictos y la contencioso-administrativa habían precisado que el deslinde no debía convertirse en una acción reivindicatoria simulada y que la Administración no podía hacer declaraciones de propiedad sobre terrenos en los que los particulares ostentaban títulos de esta índole o invocaban y probaban la posesión por tiempo superior a un año. Una doctrina que ha pasado a la historia del derecho. En resolución, el deslinde administrativo es ahora una potestad administrativa por la cual la Administración no solamente declara su posesión sobre los límites de sus bienes en relación con los linderos de las fincas vecinas, sino que además resuelve sobre la propiedad misma de los confines discutidos con efectos registrales directos, arrojando sobre el propietario disconforme la carga de recurrir en un juicio declarativo ante el juez civil. El propietario agraviado puede también recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa el acto del deslinde por supuestos vicios de competencia o procedimiento. Letra E. Reintegro posesorio.
La potestad de las administraciones públicas de recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio, llamada también reintegro posesorio, protege todos los bienes de la administración, liberándola de la necesidad de acudir a los tribunales civiles. Si se trata de bienes y derechos patrimoniales, la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes, deberán ejercitarse acciones ante los órganos del orden jurisdiccional civil. Cuando se trata de bienes de dominio público, la potestad de recuperación se potencia al aceptarse que la Administración pueda ejercitar la acción de recuperación directa de la propiedad y no solo de la posesión en cualquier momento. El procedimiento para llevar a efecto la recuperación de los bienes tiene una fase declarativa y otra ejecutoria. En la declarativa es precisa la audiencia al interesado y, una vez comprobado el hecho de la usurpación posesoria y la fecha en que ésta se inició, se requerirá al ocupante para que cese en su actuación, señalando un plazo no superior a 8 días. La fase ejecutoria se abre si el poseedor ofrece resistencia al desalojo, adoptándose entonces cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien o derecho. Para el lanzamiento del usurpador podrá solicitarse el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad o imponerse multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados, reiteradas por periodos de 8 días hasta que se produzca el desalojo. Letra F. Desahucio administrativo. El desahucio administrativo es un tipo especial de proceso civil mediante el cual el propietario de un inmueble recupera la posesión del mismo frente a los precaristas u otros ocupantes, previa anulación o rescisión del título, normalmente arrendaticio, que legitimaba su posesión. Este proceso rescata la posesión frente a quien la venía ostentando en base a la pasividad del titular o legítimamente por un título contractual. Tratándose de bienes de dominio público, es competencia de la Administración declarar la rescisión, anulación, caducidad, etc. de los títulos concesionales derivados del contrato administrativo de concesión. Asimismo, para facilitar el proceso de recuperación sin necesidad de acudir al juez civil, cuando el ocupante no lo haga voluntariamente, la ley reconoce a la Administración la potestad de recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. Letra G. Control judicial de los actos de autotutela. Una compensación a los poderes de deslinde, recuperación de oficio o desahucio administrativo, todos ellos con la nota común de situaciones posesorias, es el carácter provisional de los actos administrativos en Letra G. Control judicial de los actos de autotutela. Una compensación a los poderes de deslinde, recuperación de oficio o desahucio administrativo, todos ellos con la nota común de situaciones posesorias, es el carácter provisional de los actos administrativos en las que se concretan. Dichos actos no hacen más que determinar situaciones posesorias, atribuyendo la posesión de los bienes a la Administración, la cual podrá esperar a la tramitación de los recursos que en su caso se deduzcan frente a ella ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero, con independencia de esta vía, siempre es posible plantear por el particular que se sienta lesionado en su derecho dominical la cuestión definitiva de la propiedad o de la subsistencia y vigencia del derecho arrendaticio en el caso de desahucio ante la jurisdicción civil. Otro argumento a favor de la competencia de la jurisdicción civil es la regulación de las tercias de dominio en el procedimiento de apremio.
Dicha regulación supone que la Administración no es competente para determinar y resolver en vía administrativa sobre titularidades dominicales. La sentencia del Tribunal Supremo de 1975 reitera una vieja jurisprudencia que dice: todas las cuestiones de carácter civil en que se ventilen derechos privados, como es el dominio de una finca, aunque el asunto traiga su origen de otros gubernativos y aunque lo administrativo haya resuelto con innegable competencia expedientes previos y aunque alguna de las partes invoque razones de interés público, siempre serán de la competencia de los tribunales ordinarios. Con base a esta reserva competencial en favor de la jurisdicción civil, el particular agraviado puede reaccionar ejercitando contra la nueva situación posesoria y registrar las acciones declarativas o reivindicatorias del dominio que crea conveniente. Como además se ejercita una acción civil, los plazos de ejercicio serán los más generosos y propios de la prescripción del derecho privado de propiedad. Y terminamos el tema con el apartado 6, la inembargabilidad. La inembargabilidad de los bienes demaniales y comunales ha sido una característica de estos nunca cuestionada. La regla se recoge en el artículo 132 de la Constitución Española y en los artículos 6 y 30 de la Ley 33/2003. Tampoco fue cuestionada la inembargabilidad de los bienes patrimoniales consagrada en las viejas leyes sobre administración y contabilidad de la hacienda pública, un privilegio que reafirmó la Ley del Patrimonio del Estado de 1964, estableciendo en su artículo 18 que ningún tribunal podrá dictar providencias de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del patrimonio del Estado, ni contra las rentas, frutos o productos del mismo, debiendo estarse a lo que dispone la Ley General Presupuestaria. La inembargabilidad ha cubierto siempre todos los derechos, valores, fondos y bienes en general de la hacienda pública y se corresponde con la regla que remite el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración a la autoridad que sea competente en la materia, que debería acordar el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto, y si fuese necesario, mediante un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, a solicitar de las Cortes dentro de los 3 primeros meses siguientes a la notificación judicial, momento a partir del cual la deuda devengará el interés de demora al tipo básico del Banco de España. Las comunidades autónomas heredaron la regla de la inembargabilidad que recogen ahora sus leyes sobre presupuestos o patrimonio. La legislación local prohíbe también a los jueces dictar providencias de embargo contra los bienes y derechos de la hacienda local, excepto cuando se trate de la ejecución de hipotecas sobre bienes patrimoniales inmuebles no afectados directamente a la prestación de servicios públicos. Este privilegio fue muy criticado por la doctrina, que lo consideraba contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, por impedir la ejecución de las sentencias judiciales sobre los bienes de la Administración cuando ésta no hacía frente o retrasaba el pago de las condenas dinerarias. El Tribunal Constitucional inicialmente se había pronunciado genéricamente en favor de la constitucionalidad de este privilegio, amparado en los principios constitucionales de legalidad presupuestaria y de continuidad en el funcionamiento de los servicios públicos. Por ello, resulta fundamental la sentencia del Tribunal Constitucional 66/1998, que declaró la inconstitucionalidad de la regla de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales o de propios de los entes locales.
Para este cambio, el tribunal argumentó que los límites del derecho constitucional a la ejecución de sentencias solo pueden venir justificados por razones de interés público y social. Esto es, que la inembargabilidad de los bienes públicos necesita de una justificación objetiva y requiere proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el sacrificio que ocasiona. En relación a los derechos, fondos y valores de la hacienda local y a los bienes de mañales, entiende el tribunal que se cumplen estos requisitos, pues la inembargabilidad se justifica por estar los primeros afectados a través de los presupuestos de la entidad local a fines concretos de interés general y los segundos a fines de uso o utilidad pública. Pero cuando se trata de simples bienes patrimoniales no afectados a ninguna finalidad pública, la inembargabilidad no viene justificada ni por el principio de eficacia ni por la continuidad del servicio y que tampoco se cumple la exigencia de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el sacrificio impuesto, dada la generalidad con la que estaba formulada la regla de la inembargabilidad. A consecuencia de esta doctrina constitucional, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas afirma únicamente la inembargabilidad respecto de los bienes de mañales. Respecto de los restantes bienes, la ley reduce la embargabilidad a un mínimo irrelevante, al prohibir a todos los tribunales y autoridades administrativas dictar providencias de embargo o despachar mandamientos de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados o cuando se trate de valores o títulos o presten servicios de interés económico general.